9 de la mañana con 8 minutos, momento de empezar nuestro panel del día de hoy para ir incorporándonos ya en las temáticas que hemos propuesto para esta jornada. Saludamos de inmediato a el presidente de la Juventud Verde Regionalista, Patricio Medina, que ya está con nosotros conectado. ¿Cómo estás, Patricio? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. Saludos, Rodrigo. Gracias, Patricio. Y también saludamos al director corporativo del Instituto Res Pública, Patrick Poblete. ¿Cómo estás, Patrick? Bienvenido nuevamente. Hola, Rodrigo, muy buenos días, Patricio, también al equipo de Radio USAT y todas las personas que nos acompañan un nuevo miércoles aquí en un día de esta primavera que como que quiere que uno se resfríe, como que hace calor, hace frío, hace calor, uno tiene que andar con 3 abrigos, parcas, sí, cosas, para los 3 climas del día. Como diría Silvio Rodríguez, esta primavera va a hacerme enloquecer. Hay una canción que decía eso, y esto a propósito de los cambios climáticos, sin duda vamos en esa línea. Como es tradicional, quiero invitarles a que podamos revisar también el tema del día antes de irnos a lo ya propuesto, y traíamos a colación estas bases del Sistema Nacional Integral de Cuidados. Durante la semana estuvo, particularmente el día lunes, dando cuenta de aquello el presidente Gabriel Boric, dando cuenta no solamente del aumento de monto en el presupuesto, sino que además proyectando los escenarios en lo que podría también ser el escenario con un pacto fiscal aprobado. Quiero entrar en eso brevemente para que también motivemos a quienes nos siguen y comentan habitualmente con nosotros. Patricio, parto contigo para poder entrar en esta temática que es fundamental a la hora de pensar en la relevancia que tiene el tema de los cuidados en nuestro país. Sí, yo creo que es un tema demasiado importante, es transversal también. Creo que en la sociedad chilena entendemos que el Estado debe poder cubrir y proteger ciertas cosas básicas en una persona, y creo que el sistema de cuidado va en esa línea. Está dentro de un marco, principalmente con respecto a la niñez. Y creo que acá la invitación, como también lo conversamos en el programa anterior, es poder llegar a grandes acuerdos en el sentido del financiamiento de esta política pública. Hemos visto también ciertas reacciones por parte de la oposición, positivas, otras no tanto, y junto con este anuncio también se espera que podamos tener un acuerdo amplio en donde pongamos las diferencias sobre la mesa, pero acá pensando siempre en el bien de los chilenos y chilenas, en particular en este tema que yo creo que es muy sentido por la ciudadanía, y hay un esfuerzo por parte del gobierno también en el marco de esta estrategia, esta presentación de esta política pública, y también con respecto al financiamiento. Uh-huh. Patrick, en tu caso también interesante saber cómo proyectas este diálogo, esta conversación, y particularmente este monto que va a estar incorporado en el presupuesto del próximo año en torno a la política de cuidados, y además ese dato que da cuenta también en esta presentación del gobierno en torno a la importancia que también va a tener el pacto fiscal en poder potenciar esta agenda. Sí, Rodrigo, yo creo que la discusión de presupuesto de este año, bueno, la discusión de presupuesto entre septiembre y noviembre de todos los años, por cierto, que siempre es una instancia muy relevante para que la ciudadanía, la política, los partidos y en el fondo la sociedad y el país en general discuta acerca de las prioridades, ¿no? Discuta acerca de los elementos a los que les va a dar prioridad, a los que les va a asignar recursos, qué cosas sí, qué cosas no, cuánto más, cuánto menos, qué aumenta, qué no. Y yo creo que por supuesto que este año particularmente, ¿cierto?, en torno a cuánto o cuán instalada está la discusión del correcto uso de los recursos públicos en función de lo que todos sabemos que ha ocurrido con el llamado caso convenio, fundaciones, por cierto, la discusión de la reforma tributaria y el pacto fiscal. O sea, hay sobre la mesa una discusión respecto a los recursos que tiene el Estado y el presupuesto público de la nación, ¿cierto? Particularmente este año yo creo que entonces la discusión de presupuesto tiene un valor muy significativo por esa dimensión, y me parece muy valioso que en el fondo el gobierno decida de alguna forma abordar las temáticas sociales, las temáticas sectoriales, cuando uno ha visto que de alguna manera u otra, tanto en el proceso constitucional como ahora, el segundo que está llegando a término, han implicado que el gobierno de alguna forma mantenga un ojo mirando lo que va a pasar en el Consejo, en estos procesos constitucionales, y se reste un poco de
llevar adelante una agenda social, llevar adelante una agresiva agenda, ¿cierto? Las dimensiones que le urgen a la ciudadanía: economía, seguridad y, por supuesto, todo lo que diga relación con la dimensión social. Así que me parece una instancia importante, tanto que el gobierno se meta en esta discusión por fin y aprovechar la discusión de presupuestos para que como país pensemos en qué cosa queremos darle prioridad, Rodrigo. Bueno, está la invitación también para que todas y todos puedan ser parte de este tema del día, @Radio USACH en Instagram, en X, y además nuestro WhatsApp, el +569-2649-3001. Dicho esto, nos vamos ya a los temas propuestos para el día de hoy, Patricio, Patrick, y particularmente con lo que ha traído la entrega de la propuesta constitucional por parte del Consejo al presidente Gabriel Boric el día de ayer. No solamente se hizo entrega de la propuesta, también se firmó el decreto que genera entonces este plebiscito en el que vamos a participar todos este fin de año, el 17 de diciembre. Sin embargo, las intervenciones, y particularmente la intervención de la presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia, no pasó desapercibida. Se aludió a temas como la tragedia de Coronel, donde particularmente murieron familias. Están también las críticas que se hizo a la propia Hevia por parte de sectores del oficialismo en el marco del fin del proceso. Consideraron propagandístico la intervención de la presidenta de esta instancia, y frente a ello es bien importante ver la forma en que vamos analizando también los alcances de las intervenciones y efectivamente el carácter que tenía la ceremonia, si efectivamente se rompió un poco el rol republicano que se había planteado en algún momento. Patricio, me quedo contigo con tu balance de lo que fue la jornada del día de ayer y obviamente ir sopesando los puntos de vista que se plantearon por la presidenta del Consejo, pero también la manera en que abordó algunas de esas temáticas el propio presidente. Sí, bueno, con respecto a la entrega de la propuesta constitucional el día de ayer, yo creo que había sorprendido con las palabras de la presidenta. Creo que, por un lado, si bien es cierto, a todo Chile fue muy fuerte lo que ocurrió en Coronel. Creo que no es el momento, no es el espacio. Quizás de alguna otra manera podría haberlo planteado en una instancia interna dentro de la convención, pero en un momento solemne en donde se le entrega al presidente de la República esa propuesta, claramente hay una suerte de aprovechamiento político y me parece que no va a lugar. Y si fuera de alguna forma realmente una discusión política lo que ocurrió, porque podemos sacar lecciones y aprender en relación a esa catástrofe en Coronel, justamente es el Estado el que debió cautelar la vida de esas personas, sus condiciones, donde estaban, los lugares que ellos tenían para vivir, un campamento, lugares riesgosos. Y de hecho el presidente lo dice en su alusión, y creo que también fue un poco respuesta a lo que dijo la presidenta, que preocupémonos en los discursos y también en las acciones, cómo tratamos y cómo cuidamos como sociedad y como Estado a esas personas. Con respecto a lo demás, también hubieron frases bastante desafortunadas. Yo creo que eso de los verdaderos chilenos es muy raro. Se comentaron en redes eso. Es muy raro eso de los verdaderos chilenos, porque yo lo escuché bastante durante el proceso de campaña. Esto es como que el proceso anterior era para algunos y este es para los verdaderos chilenos, y es como, ¿quién tiene la verdad absoluta? O sea, me parece que tampoco va en la línea de lo que se necesita para un gran acuerdo nacional. Yo me acuerdo de esta lógica de los hijos legítimos y los no legítimos, los chilenos de primera y segunda clase. Entonces, creo que fue bastante desafortunado las intervenciones de la presidenta, pero más allá de la intervención y más allá de lo que podamos decir, yo creo que dentro de lo más importante es el contenido de la propuesta. Y vemos que en el contenido hay elementos que son bastante retrógrados. La presidenta hace una alusión al proceso constituyente del 1833, y haciendo un poco de historiografía. Ese proceso termina con la victoria de los pelucones y los conservadores de una forma bastante cruda, que nos tuvo con una constitución conservadora. Entonces, esas pequeñas alusiones yo creo que la presidenta demuestran un poco su linaje
aristocrático y su visión política de lo que espera para Chile y esta nueva constitución. Entonces, me parece que es un poco preocupante la discusión política, esos retrocesos civilizatorios en relación a mirar esta constitución como parte de los próximos 30 años. Patrick, en tu caso, importante también saber cuál fue tu lectura respecto a la ceremonia del día de ayer, si consideras que hubo ahí falta de fair play, por decirlo de alguna manera, de parte de la presidenta del Consejo Constitucional, y también las lecturas en torno a lo que se podría ver entre líneas de parte de los adjetivos o los planteamientos que hizo en su intervención. Ahí Patricio aludía a algunos de ellos, no sé cómo lo observaste tú. Sí, Rodrigo, mira, yo creo que hay un elemento muy importante que estamos viendo en la discusión pública, la discusión política, en razón de el término, bueno, que se dio durante el proceso constitucional actual y obviamente se exacerba ahora que ya tenemos una propuesta de nueva constitución y que está llevando a término, ¿cierto?, este proceso y nos acercamos a la última etapa que sería el plebiscito del 17 de diciembre. Yo creo que es bien particular esto que sucede con un sector de la política, particularmente pienso yo que con la centroizquierda y la izquierda dentro del espectro político nacional, en el que se aplica hoy a el Consejo Constitucional, a las autoridades de esta institución, un estándar que no aplicaron para la Convención Constitucional pasada, y que no aplicaron tampoco para definir su voto respecto a la propuesta de la anterior convención. Hay elementos que hoy día se plantean como argumentos para ir por el en contra, que cuando se dieron la convención pasada no fueron un problema para poder ir a favor, ¿cierto?, por el apruebo por parte de la izquierda, la centroizquierda. Y yo creo que eso también sucede un poco con el rol de la presidenta. Recordemos que en la convención constitucional anterior, uno de los primeros actos que hace cuando se instala es de alguna forma enviar un guiño, ¿cierto?, a la primera línea, una serie de elementos de gestos a la política al 18 de octubre y a las fuerzas que rodearon de alguna forma u otra el octubrismo. Entonces, efectivamente que hoy resulta un poco una contradicción, pienso yo, sobre todo de cara a la ciudadanía, cuando los mismos actores políticos, los mismos partidos políticos que evaluaron el actuar de la convención y estuvieron por aprobar el texto, el rediseño de la sociedad que proponía la convención constitucional pasada, hoy día usen un estándar distinto para evaluar el trabajo del Consejo Constitucional, que por cierto ha sido mucho más sobrio, mucho más serio, y que pueden haber distinciones en cuanto al fondo del texto. Pueden haber matices, oye, yo me gustaría que esto fuera así, esto fuera así. El texto del Consejo Constitucional, no, de alguna forma u otra, no es mi texto ideal, si uno quisiera. Yo creo que tengo algunos matices respecto al texto, pero me parece un texto razonable, serio, que es el resultado de un proceso democrático, participativo, que tiene además una serie de factores. O sea, tiene una comisión de expertos que es designada por el Congreso, tiene un Consejo Constitucional que es el órgano colegiado, de alguna forma, que más votos recibió en la historia, ¿cierto?, dado que tenemos voto obligatorio. Entonces es un proceso que cumple una serie de checklist, cuando cumple el checklist del procedimiento. A mí me parece que de alguna forma u otra es importante, no solo en el marco del proceso constitucional, sino que en el marco de la coherencia de la política. Hoy día vivimos un problema de coherencia en la política. Vemos particularmente, obviamente le toca al gobierno, porque como ser ejecutivo al final del día implica que uno tiene un programa de gobierno, implica que uno tiene una responsabilidad y al final del día lo que va pasando con el ejecutivo uno lo puede ir viendo todos los días. Entonces uno mira en el ejecutivo que hay una serie de posiciones que se tenían antes por parte de las autoridades que hoy día están ahí, el presidente de la República, de otros ministros que eran parlamentarios. Ellos tienen un historial político, o sea, tienen una serie de no sé, tweets de hace 10 años que uno ve el historial de su evolución política, han mantenido ciertas posiciones, luego tienen propuestas de campaña, tienen un programa de gobierno y hoy día en el gobierno tienen que ejecutar ese programa de gobierno y uno ve que las posiciones que antes mantenían o las cosas que prometieron en campaña no se están llevando a cabo, incluso están en otras posiciones, ¿no? Sí. Patrick.
Entonces, con esto me guardo silencio, Rodrigo, ¿Sí? que es el fondo. Entonces, efectivamente, hoy día la política tiene un problema de coherencia. Y yo creo que es muy importante que en el fondo la política le mande una señal de coherencia a la ciudadanía para poder retomar algo de confianza por parte de la ciudadanía. Y en ese contexto es muy importante que todo la política en su ancho espectro pueda ser coherente en cuanto a aplicar un criterio similar respecto de los dos procesos constitucionales, ¿no, Rodrigo? Sí. Patricio, ahí Patrick daba cuenta de el enlace que de una u otra forma también ha tenido la presentación de esta propuesta con lo que fue el devenir del trabajo del Consejo. Él hablaba ahí también de la coherencia en los discursos desde el punto de vista de la política, un poco también dando cuenta o tal vez interpretando parte de las palabras que se dieron cuenta el día de ayer por parte de la presidenta del Consejo. Entremos también en aquello a la hora también de ir analizando el tema de hacer historia reciente, que yo creo que por ahí va también el análisis que hacía Patrick. Sí, escuchaba atentamente a mi tocayo con versión inglesa, mi nombre. Tocayo Ángel. Pero me parece súper curioso porque ustedes recordarán, si hacemos un poco cuenta atrás con respecto al proceso anterior, la palabra de Ricardo Lago era sagrada cuando se hacía guiño al rechazo. Yo me acuerdo de eso. Pero ahora parece irrelevante, no sale en ninguna parte cuando va por el en contra. Yo creo que ahí también hay una contradicción con respecto al proceso anterior. O la delincuencia era problema de Boric. Ahora resulta que es un problema constitucional y la solución es poner un capítulo dentro del nuevo proyecto constitucional. Otra contradicción. Era relevante que la Constitución fuera un acuerdo amplio. Yo me acuerdo que parte de la campaña del rechazo en el proceso anterior era hagamos una que nos una de verdad, una con amor. Pero nos damos cuenta que ahora no hay problema con que esto fuera una votación en donde la oposición votó en contra, ya sea en las distintas instancias, 17 votó en contra, en la comisión de expertos también. Entonces, si antes era necesario un acuerdo amplio, al parecer hoy día no importa mucho, si esto aúna a los distintos sectores políticos, que era una de las grandes, grandes banderas de lucha que instalaba la oposición. Ahora no hay problema con que se consagre el programa de republicano y solo haya contados con los votos de la UDI en la convención. En fin, creo que ahí también hay un proceso con respecto a las contradicciones, un poco lo que planteaba Patrick, porque este proceso es un proceso que fue un acuerdo amplio para poder llevarlo a cabo, más allá si era el momento pero es preciso o no para hacerlo. Entonces, creo que en esos temas yo creo que también hay un problema a la hora del discurso y la praxis por parte de los que hoy día lideran esta nueva propuesta. Después también me gustaría hacer hincapié en algunos elementos, pero hay elementos bastante importantes en este proceso constituyente que de hecho por mismos expertos de oposición van mucho más allá de la Constitución del 80, o sea, que se consagre el sistema de pensiones como lo tenemos hoy día constitucionalmente, cuando fue parte de las grandes demandas sociales de los últimos años, y yo creo que las encuestas están a la vista, más allá de lo que podamos decir con respecto a los derechos sociales y esa avanzada que en un momento existió. Creo que en pensiones tenemos un acuerdo amplio que tenemos que cambiar este sistema o a lo menos generar un sistema mixto. En el caso de la AFP, yo creo que me gustaría tocar ese tema y ahí me callo, pero en particular, cuando la derecha nos habla de libertad, ahora la libertad de elegir, en AFP no tenemos la libertad de elegir, o sea, estamos obligados a cotizar en un ente, además privado, esto es muy loco, en ninguna parte del mundo o en pocos países tenemos la obligación de cotizar y no con el Estado, sino que con una entidad privada y lo menos es poder elegir, como lo tenemos en el caso de la salud, entre FONASA y ISAPRE. Entonces, cuando hablamos mucho de las libertades, de la libertad, yo considero que esto es una falsa libertad y este proyecto constitucional consagra una falsa libertad que en la práctica es la libertad para los que tienen el acceso al capital y en este caso al dinero. Entonces, creo que si esa es la discusión, tengamos un acuerdo que implica, si queremos más libertades,
redistribuyamos la riqueza, porque entendemos que el método para poder acceder a esa libertad es el dinero. Un colegio en Las Condes versus un colegio acá donde vivo yo en Pudahuel, la libertad la tengo para elegir, pero ¿cuál es el medio para poder acceder? El dinero. Y tengamos entonces un acuerdo amplio con respecto a la redistribución de los recursos para que todos tengamos la libertad que tanto pregonamos. Pero solo para concluir, este proyecto constitucional no tiene ni una palabra ni una frase con respecto a la redistribución de la riqueza, y creo que todos los chilenos somos conscientes, ya tuvimos un despertar de conciencia en donde entendemos que acá hay un problema de redistribución de la riqueza. Y si no solucionamos eso, los problemas sociales y los derechos sociales de los chilenos van a seguir presentes como grandes demandas sociales. Y yo creo que a eso es un poco el llamado, el nuevo pacto fiscal, los grandes acuerdos, pero este proyecto constitucional no aborda ni soluciona ninguno de esos elementos. Patrick, para ir cerrando este bloque, después vamos a seguir hablando de temas vinculados al proceso y particularmente lo que viene aquí en adelante al plebiscito constitucional, pero te dejo ahí la palabra para cerrar este bloque y también de una u otra forma comentar algunos de los conceptos de Patricio. Claro, Rodrigo. Bueno, Patricio dejó varios temas sobre la mesa, así que voy a tratar de abordarlos todos tú, Rodrigo. Patricio, sí. me recordarán si se me queda alguno en el tintero, pero respecto al rol de los expresidentes, al rol de Ricardo Lagos, yo insisto en el punto de la coherencia, porque recordemos qué es lo que hacía el texto de la convención, el texto que se rechazó el 4 de septiembre de 2022, era un texto refundacional que no se hacía cargo y no recogía la historia constitucional, cultural y política del país. Es un texto que de alguna forma refundaba el Estado y nos separaba en distintas naciones, separaba el poder cierto judicial en una serie de sistemas de justicia donde las personas tenían distintas varas, o sea, se les medía con varas distintas, y una serie de otros elementos que, entre otras cosas, también desconocía el aporte de los presidentes y los expresidentes, ¿cierto? Que de alguna forma, luego del retorno a la democracia, con la instalación de la concertación, le dieron al país un periodo de tiempo de bonanza económica, de estabilidad, de certeza institucional, y en el que los chilenos pudieron ver cómo sus vidas fueron mejorando. Fueron mejorando relativamente, fueron mejorando, que un año estuvieron relativamente mejor que el anterior. Eso no significa que en el fondo Chile en ese periodo de tiempo haya solucionado todas las problemáticas que tenían. Eso es evidente, y yo creo que eso es transversal en la sociedad, en la política, en la opinión pública, pero también hoy día se ha ido, luego del rechazo del texto de la convención, luego del fracaso del texto y el proceso constituyente anterior, se ha ido cristalizando eso, se ha ido cristalizando la reflexión de que, bueno, parece que las últimas décadas no fueron tan terribles. Por supuesto hay cosas que ir resolviendo, pero por cierto que no fueron tan terribles. Entonces, efectivamente tenía mucho que decir y había un margen de reivindicar a los expresidentes que con una voz de sensatez desde la centroizquierda hacían un análisis de alguna forma intelectualmente honesto respecto del texto de la convención, ¿no? Cuando ya pasamos al actual texto propuesto como nueva constitución, el texto del Consejo Constitucional, Patricio habla de la seguridad y de estos elementos como el concepto de la unidad, un texto que de alguna forma ha sido quizás la bandera de una parte de la centroizquierda, de la izquierda, que están por el en contra y que están tratando de decir, mira, este texto no nos une, nos separa, y uno ahí, de nuevo, quisiera algo más de coherencia, la lógica de que, bueno, si estuvieron a favor de un texto que evidentemente nos separaba, pero por ley hacía que de alguna forma la ley mandatara tratar distintas a las personas, como el texto de la convención, hoy día este texto que consagra en el fondo una igualdad material ante la ley, en el fondo una igualdad frente a la ley, no tenga el mismo trato, ¿cierto? Este texto. Y en términos de si es un texto del fondo de unidad, uno mira que el texto de la convención anterior, cuando llegó la propuesta final, esa propuesta final tenía votaciones, ¿cierto? Cuando se aprobó, menos del 1%, cerca del 0,3% de las votaciones de los textos votados en el fondo, de los artículos votados en ese texto, eran por unanimidad. En el texto de la convención, menos del 1% de las votaciones se dieron por unanimidad. En el texto del Consejo Constitucional, eso llega a cerca del 45%,
pasamos del 1% al 45%. Si uno sacara, ¿cierto?, a una pequeña cantidad de consejeros que de alguna forma actuaron como díscolos dentro del Consejo Constitucional, si uno saca a 5, se queda con el 90%, más del 50%, el 53% de las votaciones fueron aprobadas con más de un 90% de los votos. Entonces, efectivamente, hay acciones concretas, hay medidas, hay cifras, hay historial que demuestran que este es un texto de mucho mayor consenso. Lo que sí sabemos es que la centroizquierda y la izquierda probablemente ya tenía un pie fuera del contexto, tenía del proceso y un pie en el en contra con los resultados de la elección de consejeros, cuando vieron que efectivamente el Partido Republicano, que era el partido que de alguna forma no quería el proceso, recibió la mayoría de los votos y cierto, sacó una gran cantidad de consejeros. Entonces, ahí calza un poco este proceso en el que uno ve que también se hace una especie de caricatura y una crítica, yo creo que injusta, porque desde la centroizquierda, desde la izquierda que está por el en contra, te dice, mira, esto es un retroceso, te plantea esta frase que también utilizó Patricio, estos retrocesos civilizatorios, y uno le gustaría que te dijeran, bueno, ¿en qué artículos hay de alguna forma retrocesos civilizatorios? Porque la izquierda hace una interpretación bien particular de esos artículos, de forma que calce con esta posición para el plebiscito. Pero cuando uno entra a la discusión el uno a uno por cada uno de los artículos, ve que, bueno, eso no es tan así, y esos supuestos retrocesos civilizatorios son más temores que algo que venga efectivamente con el texto. Entonces, ahí, bueno, hay muchos temas que dejó el tema Patricio, podríamos pasar largamente, sé que no nota el tiempo, pero me parece que es importante que en el fondo se utilice, de nuevo, una vara coherente, una vara que en el fondo permita que la ciudadanía diga, bueno, si ustedes estuvieron a favor de un texto que evidentemente nos desunía, a través de la ley, que mandataba la ley a tratar distinto a las personas, tiene todo el sentido del mundo que un texto que obliga a la ley a tratar a las personas, a todos por igual, tenga al menos un beneficio de inventario, Rodrigo. Son las 9:36. Vamos a ir a un paréntesis musical. A la vuelta vamos a seguir con el tema constitucional, así que también vamos a darnos un tiempo para ir analizando tal vez algunos de los temas que dejó sobre la mesa Patrick con Patricio. 9:41 a.m. Seguimos con nuestro panel. Hoy día junto a Patrick Poblete, director corporativo del Instituto República, también con Patricio Medina, presidente de la Juventud Verde Regionalista. Y obviamente retomamos la discusión respecto al proceso constitucional y nos quedamos con una arista que yo creo que quedó bastante clara en lo que fue la intervención del presidente Gabriel Boric el día de ayer, algo que ha sido catalogado incluso de una intervención quirúrgica dentro de la recepción de esta propuesta, y que es el tema de la presidencia. La tercera daba cuenta ayer de esta instrucción que vendría de Palacio para que los ministros sean presidentes y no cometan errores en el marco de la campaña, que ya viene. Los secretarios de Estado del Comité Político, sin ir más lejos, pidieron al gabinete que se deben mantener alejados de los comicios en que se votará la propuesta. Además, se les ha solicitado que transmitan esa información a las autoridades y funcionarios de sus respectivas carteras. Parte de lo que también viene en esta discusión, Patricio, y que es interesante también abordarla, no solamente desde la perspectiva de lo que fue el discurso del presidente Boric el día de ayer, sino que además lo que se espera respecto a la posición que asuman los secretarios de Estado con miras a esta campaña. Sí, yo considero que una instrucción bastante adecuada. Considero que en el proceso anterior fue muy criticado el gobierno por supuestamente incidir en el proceso. Yo no lo considero así. Espero que, al igual que en el proceso anterior, el gobierno lo ha dicho, se van a imprimir de igual forma los textos de la propuesta. Y claramente yo creo que debemos demostrar como gobierno que estamos trabajando todos los días, levantándonos muy temprano, acostándonos súper tarde, en la lógica de solucionar los problemas reales de la gente. En donde justamente este proyecto constitucional no se hace cargo de los problemas reales. Yo no sé si en la locución que escuchaba de Patrick o también de muchos que defienden este proyecto, sintonizan con la ciudadanía a la hora de los problemas reales. No sé, el fin a las contribuciones, que es como
este falso populismo a la hora de que la ciudadanía lo reciba como algo interesante. Sabemos que esto beneficia a un porcentaje minoritario de la sociedad chilena, los sectores más acomodados, que desfinancia el sector público a la hora de ejercer políticas públicas, porque esos son impuestos que se redistribuyen a la hora de ejercer los derechos sociales, prestaciones sociales, etcétera. Entonces, considero que con respecto a la instrucción presidencial hay que seguir haciendo la pega, los ministros, los subsecretarios, los funcionarios del Estado, del gobierno, y claramente la discusión política va a tener su campaña, sus tiempos necesarios, y yo esperaría que también la ciudadanía se informara de este proceso. Después quizás vamos a hacer algunos elementos diferenciadores que me parece interesante, pero solo mencionar uno que tiene que ver con la camisa de fuerza que se le pone a este proceso o a esta constitución, que es más grande que la anterior. Me refiero a lo del 80, porque yo escuchaba harto a Patrick comparar este con el proceso anterior. El anterior fue rechazado, y fue rechazado por una gran mayoría. Yo creo que ya no hay discusión, porque generar una falsa dicotomía entre este proyecto y el anterior, esto es falso. Hoy día estamos eligiendo entre este proyecto y lo que tenemos en la Constitución del 80. No es el proceso anterior, eso ya fue rechazado. Y en ese contexto, yo no he escuchado por qué este proyecto es mejor que la Constitución del 80. A mí me parece que la Constitución del 80 tiene un origen dictatorial, de alguna forma no la valido como un instrumento válido. Espero que tengamos una Constitución en democracia, pero no he escuchado ningún argumento de que por qué es mejor la del 80 por parte de la derecha. Yo creo que es peor aún, porque profundiza la visión conservadora, profundiza ciertos elementos discriminatorios como en términos del aborto, en salud también. Me gustaría después puntualizar algunos elementos, pero considero que eso es fundamental y la ciudadanía tiene que tenerlo claro a la hora de decidir. Sí. Patrick, ahí también te dejo la palabra para entrar en estas temáticas, también en lo que tiene que ver con esta presidencia. Se ha planteado también desde la oposición el que exista una actitud similar a lo que pasó en el proceso anterior. Ahí Patricio recordaba el tema de la importancia de contar con ejemplares, la impresión de ejemplares. Desde la oposición también se ha dicho, se irá a repetir el kiosco frente al Palacio de la Moneda para entregar las propuestas. Te dejo la palabra, Patrick. Son varios temas los que quedan sobre la mesa, Rodrigo. Aquí podríamos estar toda la mañana sin tratar de sintetizar y priorizar. Mira, respecto a la presidencia, yo voy a insistir en el punto, y Patricio pregunta o pone sobre la mesa, bueno, ¿por qué insisto en comparar este proceso con el anterior? Pero es muy significativo porque el gobierno, y todos recordamos las declaraciones del exministro Jackson cuando dice que el texto de la convención, como de la nueva constitución, en el fondo, que podría haber sido el texto propuesto por la exconvención constitucional, ¿no? Era de alguna forma habilitante, era parte fundamental de la implementación del programa de gobierno. Entonces era evidente que el proyecto político del gobierno del presidente Boric estaba muy vinculado al proyecto político de la convención y también al proyecto de nueva constitución, al texto mismo, en la dimensión constitucional, si uno lo quisiera. No solo en la dimensión política, sino que la dimensión constitucional, el texto, la implicancia, la institución, la orgánica, etc. Entonces, es necesario comparar esos procesos porque uno tiene que fue algo que pasó el año pasado. O sea, esto no pasó hace 50 años, no pasó hace 40, no es la Constitución de 1833, no es la Constitución del 25, es parte de este proceso, así como hace pocos años tuvimos la Revolución de Octubre y luego tuvimos la validación de la violencia, luego tuvimos el proceso de la Convención, y eso es parte del actual proceso, es parte del historial en el fondo y de los elementos que debe tener en cuenta la ciudadanía al momento de ir a votar, ¿no? Que en el fondo este proceso, como Patricio bien dice, la aspiración de la centroizquierda, la aspiración de la izquierda es tener una nueva constitución, una constitución distinta a la actual, y si no es la propuesta por el Consejo, van a tratar de ir por otra distinta.
Y eso y la verdad es que yo creo que la ciudadanía no tiene mucho más margen para ni paciencia, ni ánimo, ni energía en términos de la ciudadanía y su disposición a la discusión constitucional, ni el país puede sostener mucho tiempo más una discusión de las reglas del juego, porque llevamos 4 años en esto, y las implicancias se notan, el fracaso económico, el desempleo, todo lo que, en el fondo, la agenda pública tiene una capacidad limitada de discutir temas, y hoy día esos temas tienen una mayor proporción, ¿cierto?, de discusión constitucional y una menor proporción de seguridad, economía, inmigración y tantas cosas que son tan relevantes, Rodrigo. Para ir cerrando temas, efectivamente el tema de la presidencia, para compararlo con el proceso anterior, yo creo que es positivo que efectivamente el gobierno haya decidido de manera como pública el no intervenir en este proceso. Yo creo que para la ciudadanía fue muy evidente el rol activo de la campaña que el gobierno tomó por el apruebo en el proceso anterior, y esa reflexión, ese aprendizaje del gobierno respecto del primer proceso al segundo proceso, en el que se jugó todo por el texto de la convención y perdió el fondo, y eso lo dejó muy complicado en términos políticos. Bueno, ese aprendizaje, las señales son que uno, obviamente no lo puede hacer por el en contra, y dos, que no es conveniente. No es conveniente que el Ejecutivo se embarque así en el proceso en un plebiscito, ¿cierto? Porque obviamente hace que el plebiscito se trate de también la gestión del presidente más que solo del texto constitucional, ¿no? Entonces yo creo que es positivo que el gobierno haya tenido ese aprendizaje. Yo creo que también sí es triste que se haya dado luego nuevamente como un aprendizaje. Yo creo que era lo obvio si uno lo quisiera. El gobierno anterior, el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, durante el proceso le pidió a los ministros el equivalente a la presidencia. Entonces era razonable que en el proceso de la convención hubiera presidencia, y es razonable que lo haya ahora. Lo triste es que haya tenido que ser una experiencia adquirida por la mala, en el fondo, por el mal resultado del texto de la convención, ¿no? Bueno, y hay varios temas más, pero guardo silencio para poder continuar la conversación. Sí, además nos quedan ahí algunos los últimos minutos, 10 minutos, que espero ahí podamos compartirlos bien. Patricio, te dejo ahí instancia para ir cerrando temas. Sí, yo siento que soy un poco más optimista que Patrick. Creo que a pesar de que nuestra presidenta, Flavia Torrealba, planteó que no era el momento más propicio para este nuevo proceso, me acuerdo que lo dijo bastante tiempo antes que se iniciara el proceso. Lo dijo en este panel, además, en alguna oportunidad. Así es. Yo soy bastante optimista. Creo que el poder del pueblo soberano ha demostrado de forma civilizatoria, si no está de acuerdo con un proyecto como el anterior, o como quizás el actual, no pasa nada. O sea, sigue todo igual, el país continúa. Si bien es cierto, atravesamos una crisis económica importante post pandemia, hemos visto que la inflación se ha controlado, el desempleo ha aumentado, pero hay variables exógenas, externas, que inciden evidentemente. Si comparamos la inflación de Chile en relación a América Latina o incluso países de Europa, estamos en niveles bastante aceptables. El IMASEC ha ido mejorando mes a mes. Creo que la inversión privada también, luego de la gira que tuvo el presidente y algunos ministros a China. Creo que Chile es un país serio y una sociedad que es capaz de, con una gran diferencia, llegar a acuerdos y poder de forma democrática solucionar sus diferencias. Habla muy bien de nosotros y también de la política chilena, a pesar de todo lo que podamos decir el desacrédito de los partidos políticos. Y también, y cerrando temas, claramente hay un cansancio y eso es compartido, pero recordemos que esta constitución, no el proceso anterior rechazado, sino que la constitución del 80, demoró 7 años en redactarse, la constitución de Jaime Guzmán en dictadura. Y es súper loco porque con un gobierno autoritario, un dictador, con todo el poder político, económico, de la fuerza, sin congreso cerrado, se demoraron 7 años en redactarlo. O sea, también las magnitudes de tiempo hay que llevarlo un poquito a la realidad. Y también me gustaría plantear un elemento en estos pocos minutos que quedan, que me preocupa bastante del proyecto, que es la objeción de conciencia. En el numeral 13 del artículo 16, el texto reconoce el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, y establece que este derecho comprende además la objeción de conciencia, la que será ejercida conforme a la ley. La objeción de conciencia, para explicarlo en palabras sencillas, es el derecho que tiene una persona para no cumplir
una determinada ley por aspectos relacionados con su religión, su forma de pensar, etc. En Chile y en el mundo es algo muy excepcional, porque es muy delicado. Es la posibilidad de que una persona no cumpla la ley. Con la ley de aborto, por ejemplo, en 3 causales, se estableció una objeción de conciencia, ustedes recordarán, que no existe en ninguna parte del mundo. Es como que una institución que tiene, que es de material sólido, tenga objeción de conciencia. Eso es suponer que las empresas tienen conciencia y que pueden negarse, por ejemplo, a pagar impuestos. Lo que señala hoy el artículo de la libertad de culto es que existirá una objeción de conciencia que tendrá que ser regulada por ley. Y eso, al no ponerle excepciones, al no ponerle límites, puede ser individual o institucional. Y eso es gravísimo, porque puede llegar a cosas mucho más allá del aborto. Por ejemplo, que las farmacias se nieguen a vender la píldora del día después. O los colegios decidan aceptar o no a hijos de padres separados. O expulsar a jóvenes embarazadas de los colegios. O no aceptar a niños transgéneros. Entonces, creo que es un elemento que cuando se dice, oye, estamos exagerando, oye, recordemos que en el proceso anterior decían que le iban a quitar las casas a la ciudadanía si es que se aprobaba el proyecto. Pero acá hay argumentos políticos. La derecha llevó al Tribunal Constitucional el aborto en 3 causales. Y de hecho fue una discusión que estuvo en 2017 muy tensa, y son los mismos que hoy día dicen que estamos exagerando con la libertad y la objeción de conciencia. Entonces yo creo que es un elemento que me gustaría como que estuviera presente en el debate y la ciudadanía esté atenta, porque son excepciones cavernarias excepcionales en el mundo. O sea, en ninguna parte del mundo la objeción de conciencia la tiene una institución. Incluso no tiene sentido coherente lógico. Sí. Patrick, para cerrar ya el panel, te dejo los minutos que nos están quedando, unos 3 minutitos todavía que nos quedan. Vale, Rodrigo, vamos con dinamismo entonces. Efectivamente, son muchos temas también los que pone Patricio sobre la mesa. Yo, perdone, pero tengo que insistir en el tema de la coherencia en la centroizquierda, la izquierda y el gobierno, porque no se trata de comparar los textos de la Convención y el Consejo, se trata de comparar el actuar de las autoridades, el actuar de los referentes políticos, el actuar de las personas que hoy día dirigen la discusión pública, ¿cierto?, en el país, y frente a 2 procesos muy similares en la lógica del objetivo que había que obtener, más no en cómo se fue dando el proceso por el manejo, ¿cierto?, de los llamados a llevar el proceso. Hay actuaciones que son muy inconsistentes, son muy incoherentes entre una y otro escenario. Entonces, eso efectivamente es obvio que la ciudadanía se da cuenta, es obvio que la ciudadanía sabe que el presidente estaba por el en contra, la ciudadanía sabía que el presidente estaba por el apruebo del texto de la convención, y que en el fondo se está notando que el gobierno no va a hacer nada porque se apruebe el texto del Consejo, y que hizo todo lo que pudo para que se apruebe el texto de la convención, ¿no? Entonces, yo necesito hacer el punto de la coherencia porque eso es el legado que nos va a dejar. Si se apruebe o no se apruebe el texto del Consejo, se abren distintos escenarios, pero vamos a tener vigente todavía la crisis económica, la crisis en seguridad, la crisis en inmigración, la crisis de manejo de las relaciones internacionales de este gobierno que ha sido bastante deficiente, y una serie de otros elementos. Entonces, eso va a seguir vigente con texto constitucional del Consejo o sin nuevo texto constitucional. Y frente a ese desafío, al aumentar la distancia de la ciudadanía con sus autoridades políticas, es un problema. Y la actuar incoherente de las autoridades políticas va a aumentar esa distancia. Entonces, efectivamente, hay que computar eso en la ecuación. Es importante dejar de entrar en incoherencia y contradicciones. Y yo creo que el gobierno ha insistentemente entrado en este tipo de contradicciones. También el mundo de el mundo de la política en general, pero es un punto que me parece relevante entrar. Y solo para cerrar, es que hay muchos temas que uno podría abordar el texto del Consejo. Yo creo que el análisis que hace Patricio no es preciso respecto de qué es lo que en cuanto al efecto que tiene la objeción de conciencia, porque el texto del Consejo no es un texto que tenga un único artículo sobre objeción de conciencia, lo mandata la ley, y es el Congreso Nacional con parlamentarios elegidos por elección popular que va a tener que determinar cómo se aplica eso, y además hay
otros 200 artículos que de alguna forma y una serie de miles, literalmente miles de leyes que regulan todos los otros aspectos de la vida. Entonces, la objeción de conciencia no es no aplicar una ley, es uno de los elementos que considera la misma ley que va a tener que efectuarse en el caso de que se apruebe el texto y que el texto del Consejo va a mandatar. O sea, el Consejo, a través de la Constitución propuesta, dice, aquí existe objeción de conciencia, la ley va a tener que determinar cómo se aplica. Ahí mismo te genera la regulación. Y bueno, quedan muchos otros temas. Me parece que Patricio comenta temas, el número económico, muy, muy triste lo que tenemos en términos económicos. O sea, el ministro de Hacienda celebrando que crecimos 0%, es realmente triste porque eso te va a generar un boom cuando las casas recién tienen el presupuesto familiar. Eso termina por llegar a la política y te genera una crisis social de todas maneras, más tarde o temprano. 9:59, se nos acabó el tiempo. Patricio Medina, Patrick Poblete, muchas gracias por acompañarnos en el panel del día de hoy. Un abrazo, nos reencontramos pronto. Chao, que estén bien. Chao, Rodrigo, chao, Patricio, nos vemos, que estén bien. Chao, que estén muy bien.